Mira lo que dice Mateo 10:28. No teman a los terroristas, no teman al narcotráfico, no teman a los ladrones, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir al cuerpo, al que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Jesús está diciendo, yo estoy bien definido, yo sé lo que vivo. Si de algo voy a tener miedo, es de Dios. No teman a los que les pueden matar el cuerpo. La perspectiva correcta es, si vamos a tener miedo de algo, que sea de Dios, no de los que matan el cuerpo, de los que nos lastiman. Solamente Jesús puede decir eso. Él tiene la autoridad. Y si somos seguidores de Jesús, nos manda a ser como Él. Ahora, esto que estoy hablando y lo que vamos a ver en los próximos 2 temas, el resto de esta serie, es algo bastante relevante, porque lo estamos viviendo en nuestros tiempos. Todos los días nos levantamos con incertidumbre. Incertidumbre es de que no estás seguro de que el día va a estar bien. No estás seguro de que los amantes de lo ajeno no van a llegar a tu casa, o no van a llegar a tu negocio, o que cuando escuchas de robos, de balaceras, que andan robando niños, te levantas con incertidumbre y no estás seguro si todo eso va a alcanzar a tu familia. Eso es incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? Escucha esto, la incertidumbre es inevitable, pero vivir con miedo es opcional. La incertidumbre es inevitable, pero vivir con miedo es opcional. Si tú estás ahí en tu casa y de pronto ves a alguien medio sospechoso allá afuera, está con un celular o está por ahí parado, o un carro que no es de ahí del área donde tú vives, y te da miedo y te encierras y estás por la ventana y le hablas a tu esposo, buscas el número de seguridad de la policía, tú decides vivir de esa forma. Vivir con miedo es opcional. ¿Que andan robando niños? Bueno, no estoy hablando de no ser sabios o precavidos en el asunto, pero vivir con miedo es opcional. No, es que ya no voy a salir y encierras a tus niños y no salimos y estamos en casa nada más y cuidado. Es opcional vivir de esa manera. Es opcional el deseo de querer estar como en una burbuja y querer proteger a tus hijos. Jesús nos dio otra opción, y vivir con miedo no es la opción de Jesús. Someterte al miedo, ser temeroso, es algo opcional. Miren, quiero ser muy honesto con los que nos declaramos seguidores de Jesús. El cristianismo no sé cómo llegamos a pensar que eso era el cristianismo. A través de los años en la historia de la iglesia fue cambiando lo que era el cristianismo. Y no sé cómo llegamos a pensar que el cristianismo era un asunto de reglas y de comportamiento, y que el cristianismo tiene que ver con lo que Dios va a hacer por mí, cómo Dios va a solucionar mis problemas, mis relaciones, mis finanzas, mi salud. El cristianismo no tiene nada que ver con eso. Eso no es lo que ofrece el verdadero cristianismo, no lo es. Por supuesto que cuando decides seguir a Jesús, algunas de estas cosas cambian. Dios te bendice de esta manera, por supuesto que sí. Pero eso no es el cristianismo. Si eso fuera el cristianismo, sería una religión más que está tratando de arreglar al ser humano. Pero eso no es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Ser cristiano significa que yo entro en una relación viviente con el autor de la vida, y que yo le estoy siguiendo a Él, y que así como Él fue un hombre inquebrantable, un hombre sin miedo, así yo voy a vivir de esa manera como Él, porque el temor es una opción y yo no voy a optar por el temor. Yo voy a ser valiente como mi Jesús. La iglesia, voy a hablar de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. No estoy hablando de ninguna iglesia en específico, sino la iglesia en general. La iglesia, hemos bajado el cristianismo a reglas, a comportamientos, a un lenguaje, a una liturgia. Y incluso entre iglesias o entre creyentes, estamos peleando por las cosas que se deben hacer en la iglesia y las que no se deben hacer en la iglesia. Cuando esas cosas, la mayoría meramente son preferencias y no nada tienen que ver con honrar a Dios o no honrarlo.
Mientras tanto, hay cristianos en otras partes del mundo que realmente están muriendo por su fe en Jesús. Donde les ponen un arma en la cabeza y dicen, niega a Jesús o mueres. Y dicen, no voy a negar a mi Jesús. Y mueren por Jesús. Donde agarran a sus niños, los ponen para ser quemados y dicen, Jesús o tus hijos. No voy a negar a mi Jesús. Por supuesto que les duele, por supuesto que hay lágrimas, se sienten destrozados, pero no niegan a Jesús. Mientras nosotros, la iglesia en general, estamos discutiendo por si se hace una dinámica en la iglesia o no, por si se usan pantallas o no, por si el pastor usa ciertos protocolos o no. Eso no es el cristianismo. Eso es liturgias, eso son reglas. Pero si nosotros nos remontamos al principio del cristianismo, vemos a Jesús y ¿qué es lo que vemos? Un hombre completamente valiente. Vemos mucha hombría en Jesús. Hombría que puede ser aplicados a hombres y mujeres que tienen denuedo, valor para vivir su fe sin importar cuál sea el escenario. Eso es el cristianismo. Todos ustedes, si han leído la Biblia, seguramente han escuchado, incluso aunque no hayas leído, has escuchado más probablemente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que contribuyó a escribir un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Y este Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. No siempre fue un seguidor de Jesús. Él antes, de hecho, era perseguidor de la iglesia. Le gustaba encarcelar, torturar, castigar, incluso matar a los seguidores de Jesús. Y lo hizo por mucho tiempo. Pero un día iba camino a Damasco porque quería llegar ahí, encontrar a unos cristianos y traerlos encarcelados y hacer que negaran a Jesús. Y cuando iba camino a Damasco, Jesús tuvo un encuentro con Jesús. Y a partir de ahí, él de ser un perseguidor de Jesús se volvió un seguidor de Jesús. Y por supuesto que tuvo dificultades en el camino. Empezó a recibir persecución. Fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado. De todo le tocó al apóstol Pablo. Naufragó, fue dado por muerto antes de ser decapitado en la cárcel. Y en una ocasión, en una ciudad llamada Listra, el apóstol Pablo lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y cuando hablamos de apedrear, no se imaginen, hay unas pedraditas. No, agarraban piedras con toda la intención de acabar con su vida. Lo apedrearon y pensaron que lo habían matado, lo dejaron ahí desangrado. Pensaron que habían acabado con su vida. Dice la Biblia que lo dieron por muerto. Después de unos minutos, no sé, horas, qué sé yo, llegaron los cristianos y lo rodearon, estaban llorando por él. Y después de unos minutos Pablo se levantó, tomó aliento y continuó siguiendo a Jesús. Y tiempo después, si lees la Biblia, Pablo regresó nuevamente a Listra, a esa ciudad donde lo quisieron matar. O sea, imagínate, ¿quién hace eso? Solo una persona que es inquebrantable, que es como Jesús, que quiere vivir el verdadero cristianismo. Aquí tengo en mis manos un libro que se llama Locos por Jesús. D.C. Talk y la voz de los mártires. Historias de aquellos que nunca negaron a Jesús. Los supremos locos de Jesús. Y está lleno de historias. Yo tenía este libro. Lo presté, no presten libros. Es de Felipe. No te lo prestaría, Felipe. El problema es que yo no los marco, no les pongo nada. ¿Seguro, Felipe? Bueno. Les voy a leer una historia. Es una niña de... A ver, estaba aquí. Sí. Una niña de 16 o 17 años de edad hacia 1970. Los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico. Mientras el pastor leía la Biblia, hombres con armas automáticas entraron de pronto en el hogar, aterrorizando a los creyentes que allí se habían congregado para adorar. Los comunistas les gritaban insultos y amenazas con matar a todos los cristianos. El oficial jefe apuntó su arma a la cabeza del pastor y le exigió: entrégame tu Biblia. El pastor le entregó la Biblia, su preciada posesión, con renuencia. Con desprecio en su rostro, el oficial tiró la palabra de Dios al piso a sus pies. Le echó una feroz mirada a la pequeña congregación. Los dejaremos ir, dijo gruñendo, pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras. Los que rehúsen hacerlo serán ejecutados. Los creyentes no tenían otra opción que obedecer la orden del oficial.
Uno de los soldados apuntó su arma hacia uno de los hombres. Tú serás el primero. El hombre se puso en pie lentamente y se arrodilló frente a la Biblia. A regañadientes escupió sobre ella mientras oraba. Padre, por favor, perdóname. Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Los soldados le abrieron paso y le permitieron salir. Ahora tú, dijo el soldado, señalando a una mujer para que diera un paso hacia adelante. Con lágrimas en los ojos, ella casi no podía hacer lo que el soldado le demandaba. Escupió solo un poquito, pero fue suficiente. A ella también le permitieron salir. Entonces se acercó una jovencita, calladamente, henchida de amor por su Señor. Se arrodilló y levantó la Biblia, limpió la saliva con su vestido y dijo, ¿qué te han hecho, palabra? Y oró diciendo, Señor, por favor, perdóname. El soldado comunista colocó su arma sobre la cabeza de la niña y apretó el gatillo. La mayoría de los que hoy día enfrentan persecución pudieron haber escapado con tan solo negar su fe. La pregunta no es si estamos siendo perseguidos. La pregunta es si estamos dispuestos a morir por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y si lees este libro, está llena de historias, hasta el 2000, de personas que murieron por su fe en Jesús. ¿Quiénes son capaces de hacer esto? Solamente unos locos, unos inquebrantables, que entienden lo que realmente es el cristianismo. ¿Qué es lo que tú y yo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Queremos que sean seguidores de algo real o que sean seguidores de una religión solamente? Si tú y yo queremos que nuestros hijos sean seguidores de algo real, tú y yo tenemos que ser verdaderos seguidores de Jesús. Porque seguir a Jesús es solamente para valientes. La religión es para cualquier persona. Cualquier persona tiene religión. Cualquier persona se declara seguidor de Jesús. Cualquier persona se declara cristiano, perdón. Cualquier persona dice que ama a Dios y que confía en Dios. Pero solamente los valientes son verdaderos seguidores de Jesús. Este mensaje, esta primera charla, es incómoda quizás, pero nos muestra la realidad de lo que realmente se requiere para seguir a Jesús. Y si tú por años te has declarado, yo soy cristiano, y al escuchar esto, no estás dispuesto a seguir de esta manera a Jesús, pues bueno, o date de baja o ya no digas soy cristiano. Mejor di, yo simpatizo con Cristo, o ya no soy cristiano. Estoy muy lejos de eso, no soy capaz de vivir como Jesús. Me gustan las enseñanzas de Cristo, no soy cristiano. El cristianismo es vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Oye, Bene, pero ¿qué hago si vivo sin miedo? Pues si vives sin miedo vas a empezar a realmente a vivir y vas a empezar a ser realmente un seguidor de Jesús. Es que todo lo que converso, todo lo que me dicen, tiene que ver con miedo. Incluso la manera que gasto mis finanzas tiene que ver con miedo. Todo tiene que ver con miedo. Jesús nos da otra opción y vivir con miedo no es una de ellas. El iniciador del cristianismo fue un hombre inquebrantable. Puso el ejemplo y luego dijo, sígueme. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo. No tengan miedo. Si tú eres un seguidor de Jesús, no tengas miedo. De hecho, si has tenido miedo hasta ahorita, decir que eres seguidor de Jesús por miedo a la burla, no tengas miedo. No van a matar tu cuerpo. No tengas miedo a ser rechazado por Jesús. Y cuando hablo de no tener miedo, no estoy hablando de ser fanáticos, de personas que en todo lugar ven el diablo y nomás andan ahí de religiosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que vivimos auténticamente nuestra fe y que mostramos al mundo que podemos vivir nuestra fe como Jesús, sin temor a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y cuando tú y yo hagamos esto, realmente vamos a ser cristianos inquebrantables, cristianos valientes como nuestro Señor Jesús. Ahora, tengo buenas noticias y son estas, que 99.9% es que tú no vas a morir por tu fe. Nadie te va a amenazar, o Jesús o la vida. Son buenas noticias, ¿verdad? A ver, sonrías un poco, lo veo muy tenso. Son buenas noticias, no vas a morir por tu fe. Pero sí es 100% seguro que seguir a Jesús tiene su precio. Y quiero terminar con 4 preguntas. La primera de ellas es esta.
nuestra versión del cristianismo vale todo el sufrimiento al que fue sometido Jesús. ¿Lo vale? Jesús, los clavos que tú llevaste valen la pena. A mí no me da miedo ser tu seguidor. Jesús, esa corona de espinas, el que hayan dejado tu cuerpo desgarrado, vale la pena, Jesús. Yo vivo por ti y para ti, vale la pena. Y todos esos héroes de la fe, incluso aquellos primeros seguidores de Jesús en nuestro país, aquí en nuestro estado, que realmente sí sufrieron burlas, los corrieron de la casa, rechazo, algún tipo de persecución. Vale la pena lo que ellos vivieron, todo lo que esos cristianos pioneros para que tú y yo tengamos esta libertad y reunirnos con toda libertad. ¿Vale la pena nuestro cristianismo lo que ellos vivieron? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena morir por nuestra versión del cristianismo? Si alguien entrara ahorita y te dijera, a ver, todos los que son seguidores de Jesús, a ver, ¿la vida o Jesús? ¿Qué dirías? No, a mí me invitan, yo vine aquí, o sea, somos amigos, o sea, yo estoy conociendo, estoy dando pasos, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Vale la pena morir por nuestra versión del cristianismo? Nuestra forma del cristianismo vale la pena, nuestra forma de cristianismo vale la pena el precio que otros han pagado. La Biblia habla de una grande nube de testigos. Hebreos capítulo 11. Personas que fueron castigados, perseguidos, aserrados, torturados, azotados, encarcelados, decapitados. Y dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. O sea, ellos vivieron un cristianismo real. Vivieron para Jesús y murieron por Jesús. Ahora, tomando en cuenta toda esa nube de testigos, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Yo me imagino a ellos preguntándose, ¿de veras tienes miedo de eso? ¿De verdad tienes miedo de eso? ¿Que se escuchan balaceras y tienes miedo de eso? ¿Que andan robando niños? ¿Tienes miedo de eso? ¿Eso va a impedir vivir tu fe? ¿Tienes miedo de eso? ¿Que la economía está bien mal? ¿Tienes miedo de eso? A mí me daría vergüenza con esta grande nube de testigos. Los cristianos en Irak, los cristianos en Pakistán, en Egipto y todas estas partes del mundo donde realmente están muriendo. Mira, no queremos ser explícitos. Yo sé que lo sabes. Y si no lo sabes, métete a Google o en YouTube y vas a ver cómo están matando a los cristianos. Literalmente, sin ninguna censura, niños, mujeres siendo torturados y matados por Cristo. Literalmente, ahí lo puedes ver. No está oculto. Los que están matando a los cristianos quieren que todo el mundo lo sepa. Y ahí está, literalmente. ¿Qué dirían estos seguidores de Jesús, de nosotros? Yo les quiero animar a vivir sin temor. No estoy diciendo que no vamos a ser sabios y que no vamos a tomar precauciones, por supuesto. Entonces a usted le vale, pastor, si matan a su familia. No, claro que no. Voy a ser sabio. Voy a procurar hacer lo mejor que pueda. Pero no me va a impedir vivir mi fe. Y no me va a impedir hacer lo que Dios me ha traído. El día de las elecciones, se canceló la reunión de jóvenes. Y Felipe me dice, pastor, me dicen, no me cuenta, no me dijo quién. Dice, me dicen que pues, se puede poner feo por las elecciones. Hay reunión, ¿qué hacemos? Y le digo, pues, ¿qué quieres hacer tú? Y dice, pues, no vienen, ¿qué hago? Digo, bueno, pues, si una persona te dijo, está bien, es una preocupación legítima. Digo, pero pregúntale a todos los papás, a ver, habla a todos los papás y diles, a ver, ¿qué opinan? Lo respetamos lo que ustedes piensen, porque son sus hijos. Y si algo más solo pasa, pues no voy a responder por eso. Obvio, ¿verdad? Pregúntale a los papás. Ya Felipe me dice que hizo un sondeo. Y dijo, no, pues vamos a cancelarlo. ¿Está bien? Y yo le dije a Felipe, algo vas a aprender. Digo, algo vamos a aprender. Digo, no podemos ir en contra de lo que los papás sienten, con sus hijos. Y canceló Felipe la reunión. Y yo pregunto, retórica, no me contesta. ¿A poco ese día nadie salió a la calle? Yo a las 6 de la tarde me fui al centro, fui a hacer mi despensa, me pasé por un elote, a las 8 yo andaba por allá en el centro. Yo miraba gente por todas partes, niños y todos divirtiéndose de lo lindo. A eso me refiero. No a que no seamos sabios, sino a que vivir nuestra fe. ¿Qué pensarían estos cristianos en Irak o Siria, Pakistán, Egipto? ¿Tienes miedo de eso? Si realmente, literalmente ellos, si van a una reunión, los sacan de ahí, los matan, los queman.
Literalmente, si dicen la palabra Jesús, los matan, los azotan, les quitan sus trabajos, o sea, literalmente. ¿Qué dirían ellos de nosotros? La siguiente pregunta es, ¿estamos realmente siguiendo a Jesús? Y no estoy hablando de un conjunto de reglas de comportamiento, una liturgia, lo que se debe o lo que no se debe hacer en la iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando del verdadero cristianismo. Escucha esto y termino con esto. Jesús fue un hombre valiente, fue inquebrantable y nos desafía a seguirlo. La pregunta, ¿estamos siguiendo tú y yo a Jesús? ¿O lo que tenemos es una forma de religión? Si hasta ahorita tú te consideras que no estabas siguiendo a Jesús, o lo que tienes es una forma de religión, te desafío a que no te pierdas esta serie y entiendas lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús, y que y que no solo tengas una religión, tengas al autor de salvación, al autor de vida, y tengas contigo al iniciador del cristianismo, y por lo tanto seas un verdadero seguidor de Jesús. No se pierdan el resto de esta serie. La siguiente semana vamos a hablar de qué es lo que piensa la gente de un cristiano, y te vas a sorprender lo que la gente piensa cuando le dices, él es cristiano, o qué piensas de un cristiano. Te vas a sorprender, pero vas a aprender qué es lo que debería de pensar la gente cuando piensan en un cristiano.